Quiero agradecerle la presencia de todos ustedes acá y a los que están sumados en forma virtual. Agradecerle la especial presencia de los compañeros de Francia, de la agrupación política Francia Insumisa, que conduce el líder Jean-Luc Mélenchon. Específicamente están los compañeros Anaís Dubáis, Esteban Español, Gervé Fodor y Sandra Marancina, que es un placer tenerlos acá con nosotros. Ellos, por lo que me adelantó la compañera María del Carmen Alarcón, que es la conductora de la Comisión Política Exterior, María del Carmen, ¿cómo estás? Van a presenciar y también, bueno, escuchar y ver cómo se manejan estos tipos de seminarios acá en el Patria, que ojalá les resulte de interés y les sirva para ustedes también. Por un lado, por otro lado, les recuerdo la encuesta, por favor, que para nosotros es muy importante, que después Tati se encarga de pasarnos los resultados, así que les voy a pedir que por favor, tanto virtual como presencial, la completen. Después vamos a aprovechar para invitarlos a todos, a Santiago, a Amado y a Fernando, a la novena peña, la peña que hace el Patria siempre todos los años, que va a ser el 14 de diciembre en el Club Ferro, así que por favor los esperamos esa fecha para compartir un momento juntos, exactamente. Folclore, chacarera, como siempre nos han acompañado distintos grupos de música. Bueno, y después brevemente agradecerle a los compañeros que me dieron una mano con este seminario. Los quiero nombrar porque a veces uno dice no los nombro para no olvidar a ninguno. Yo traté de no olvidarme de ninguno. Lorena Parrilli, Agustina Acevedo, Alejandro Raele, Cristina Catano, Eduardo Sánchez, Emiliano Valverde, Estefanía Olivera, Facundo Nolasco, Gabriela Chinoca, Gonzalo Donato, Guillermina Dulzan, Juan Milet, Julián Turone, Ana María Gatica, Luján Brech, Marce Ferrovía, María Bergaña, Florencia Schulz, Mari Cobra, Nacho Poma, Pablo Rodríguez, Paula Aguilar, Paula Salinas, Tati Tancredi, Laura Soria, Eduardo Bonet y Ezequiel Meichetri, que nos han acompañado. Y a los 22 docentes, tuvimos 8 clases que nos han acompañado 22 docentes, así que yo les pido un aplauso, por favor, porque como verán son muchos compañeros que acá en el Patria es todo a pulmón, poniendo la militancia y dando todo por generar un proyecto político de acá del Patria con nuestra conductora Cristina Fernández de Kirchner, que es nuestra presidenta honoraria, y ahora nueva presidenta del PJ, ¿no? Podemos decir. Así que y acompañándola también, hoy se habrán enterado, pero por lo menos hacemos público, la clase pública que va a haber el día miércoles 13 de noviembre a las 9 horas en frente a Comodoro Pi, en donde la clase va a disertar sobre el poder real, la mafia judicial, un caso de lawfare. Así que bueno, todos están invitados a acompañarla a la compañera Cristina. Hoy en la última clase vamos a hacer un repaso o una conclusión de todas las cosas que estuvimos viendo. Recuerden que analizamos la economía monetaria, la soberanía monetaria, la inercia inflacionaria, la deuda externa pública y privada, qué pasará con el FMI, el nuevo ordenamiento mundial. Ahora, bueno, con la reciente victoria de Trump vamos a ver qué pasa con el mundo. Los aspectos tributarios hacia un esquema tributario más justo, el poder de los grandes grupos económicos como estructura para la fuga y evasión de capitales, y el efecto concentrador de los grandes monopolios que manejan los precios. Bueno, hoy analizaremos un poco la consecuencia o los desafíos para el futuro y algunas propuestas tanto en la economía o en el nuevo rol que va a tener el Estado ya pensando a futuro, porque el seminario se llama Una propuesta económica para la Argentina que vendrá. Por eso, en primer lugar, tenemos la disertación del compañero Fernando Spolianski, que es contador especializado en economía social y política docente en la Universidad Nacional del Comahue y actual ministro de Finanzas de la ciudad de Neuquén. Un placer, Fernando, tenerte acá. Luego tocaremos los aspectos de seguridad social, es decir, el aspecto del régimen previsional que hoy está tan dañado por el actual gobierno, a cargo del compañero Santiago Fraschina.
Gracias, Santiago. Que es economista, estuvo como funcionario de ANSES, también es director de la carrera de Economía de la UNDAP, la Universidad Nacional de Avellaneda, y es autor del libro La economía justicialista, los tres modelos en disputa, que ha sido una publicación muy importante y trascendental que ha sacado el compañero, así que agradecerte también, Santiago, por ese libro y que va a servir para, lo vamos a poder, si nos presta algunos libros como para ponerlos a disposición del Patria para que los compañeros tengan como bibliografía. Y por último, tenemos el lujo que nos damos en el Patria de tener al compañero Amado para el cierre. Gracias, Amado. Y escuchar muy atentamente tu mensaje, Amado. Vos sabés que este seminario, vos sos un poco culpable de este seminario, cuando planteaste. No sé si te acordás que vos planteaste que todo lo que haga este gobierno tiene solución y a nosotros eso nos penetró y nos dijo, bueno, vamos a pensar un seminario y la verdad que tenerte acá para nosotros es un placer, es un orgullo y es muy importante para nuestro instituto, lógicamente, y tenerte en nuestro espacio político, así que agradecerte muy especialmente. Bueno, muchas gracias. Ahora lo dejo con Fernando, que va a arrancar con la exposición. Bueno, ¿la ves acá? ¿La veo acá yo? Bueno, buenas tardes para todos. ¿Me puedo parar? Sí. Bueno, sí, más cómodo, ¿no? Ahí. Bueno, buenas tardes para todas y todos. La presentación ya está, pero soy Fernando Espuela y acompaño a distintas organizaciones de la economía social desde el 2001 para esta fecha. No casualmente el 2001. Eh, ¿Por qué? Porque Argentina voló por los aires, todos lo recordamos, y a partir de ese momento distintas personas, compañeros y compañeros, tuvieron que salir a buscar su fuente laboral, a defenderla, a buscar el día a día y sostener de alguna u otra forma su forma de vivir o su manera de vivir. Y a partir de ese momento me tocó acompañar a estas organizaciones, muchas devenidas en fábricas recuperadas, la más emblemática es Sanón, en Neuquén, y desde ese entonces que estoy con compañeros y compañeras de Sanón, después distintas organizaciones sociales, campesinos del interior de Neuquén, que también se agruparon para resistir, eh, también organismos de derechos humanos, bueno, compañeras textiles que también sufrieron el mismo proceso, el Policlínico ADOS, que también quebró en ese momento y los trabajadores se hicieron cargo, y después las cuestiones de la política me llevaron a ser concejal de la ciudad de Neuquén y hoy estar a cargo del área de finanzas de la ciudad de Neuquén. Pero bueno, la idea era charlar hoy sobre cómo volvemos, recién con Amado decíamos, cómo volvemos a discutir cosas otra vez, ¿no? Otra vez volvemos a discutir la universidad pública, otra vez volvemos a discutir las jubilaciones, otra vez cosas obvias, me decía Amado. Efectivamente, estamos otra vez discutiendo lo mismo. Y como hipótesis de trabajo para hoy, decíamos, bueno, indudablemente que estamos en una nueva etapa neoliberal de la economía, ahora llamada libertaria, pero en definitiva una nueva etapa, quizá la cuarta, la primera identificada como en el 76, luego del golpe cívico-militar, luego en la década del 90, con las privatizaciones y la apertura de la economía, y la última etapa conocida, la del gobierno de Macri, en el mismo sentido. Y un endeudamiento extraordinario con el Fondo Monetario que todavía estamos tratando de ver cómo acomodamos esa enormidad. Y ahora, esta nueva etapa que nos toca atravesar, quizá mucho más profunda, mucho más dura, porque ya implica esta famosa motosierra y licuadora, las dos cosas, que han sumido efectivamente al pueblo trabajador, sobre todo trabajadoras y trabajadores, en una pérdida del poder adquisitivo tremenda y una licuación de sus ingresos en general, una caída del consumo y de la demanda y un proceso recesivo que no sabemos cuándo va a finalizar. Teniendo como hipótesis eso, pasemos, lo que decíamos es que, bueno, que va a haber que enfrentarse entonces a ese futuro teniendo en cuenta la experiencia del pasado, es decir, qué pasó en el pasado con esas experiencias y cómo podemos aportar desde
la economía social a justamente salir del proceso recesivo y a recuperar empleo genuino. Y también decíamos, bueno, esto va a generar una nueva forma de relaciones laborales y también pensarlas desde la agricultura familiar y la tierra, porque es un tema que va a haber que discutir, sobre todo las cuestiones de soberanía alimentaria, ¿no es cierto? Un país que produce alimentos para más de 400 millones de personas y que exportamos alimentos y sin embargo tenemos 52% de pobreza, 18% de indigencia, una cosa que realmente es inadmisible. ¿Y cómo podemos entonces desde esa economía, desde esa organización colectiva, desde esas nuevas formas de relaciones laborales, aportar al crecimiento del PBI y qué desafíos nos planteamos para el futuro? ¿Por qué desafíos? Porque la experiencia, sobre todo del 2001 para acá, que es la experiencia más fuerte en términos de organizaciones sociales, ¿qué es lo que falló también? Porque tenemos que hacer todos una autocrítica y decir, bueno, ¿en qué fallamos para contribuir a que este proceso nuevo que se dé en el futuro no volvamos a cometer los mismos errores y esas organizaciones puedan subsistir en el tiempo y no atraviesen los problemas que atraviesan hoy? Vamos a la siguiente. Bueno, decíamos del modelo de acumulación y concentración financiera, esto no es nada nuevo. Este gobierno va a terminar desarticulando el aparato productivo nacional, un proceso de desindustrialización tremendo se va a producir. Eso va a generar limitaciones en el acceso al trabajo, desde luego. El desempleo seguramente irá creciendo porque los mismos modelos que se aplicaron en el pasado terminaron de esa manera, ¿no es cierto? Con un desempleo elevado y la gente buscando cómo salir de la pobreza y de la indigencia. Seguramente habrá una cantidad enorme de cierres de empresas industriales, fábricas, en todos los, sobre todo en los cordones industriales importantes de nuestro país. Y por otro lado, respecto de la agricultura familiar y la propiedad de la tierra, bueno, se van a profundizar los procesos que dejen a millones de personas sin alimentos, ¿no es cierto? Esos procesos de pobreza e indigencia, donde la gente no tiene ni siquiera para acceder a la canasta básica alimentaria, seguramente se van a profundizar con este modelo económico. Vamos a la que sigue. Bueno, decíamos que esto, en el mismo sentido, digo, las sucesivas crisis de la Argentina en términos económicos terminaron más o menos igual. Por eso hacía el relato de que esta es la cuarta etapa de experiencia neoliberal en nuestro país y todas terminaron más o menos igual, ¿no es cierto? Con un fuerte endeudamiento, una crisis financiera de deuda y una caída estrepitosa de las reservas del Banco Central en una economía bimonetaria, como ya sabemos que hay en la Argentina, ¿no es cierto? Una crisis también de divisas. Bien. ¿Cómo llegamos al crecimiento de las organizaciones? Bueno, decíamos, en el 2001 la Argentina vuela por los aires, ahí empieza efectivamente muchos compañeros y compañeras a reagruparse de alguna manera, nacen estas organizaciones de fábricas recuperadas, distintas organizaciones campesinas, comunidades, que en Neuquén hay mucha comunidad mapuche organizada, también colaboro con ese tipo de organizaciones. Bueno, todo eso empieza a reagruparse de alguna manera para tratar de sobrevivir en un escenario de mayor solidaridad, cooperación y trabajo. Es decir, la gente buscaba efectivamente mantener su fuente laboral, su puesto de trabajo y llevar un mango a la casa. Eso era lo que se buscaba en ese momento. En el 2001, obviamente un proceso dificilísimo en la Argentina, también en términos institucionales, y podríamos decir que esa organización, que era incipiente en ese momento y que no tenía mucho sustento, la verdad que íbamos medio a tientas, recién en el 2003, cuando asume Néstor, se produce a partir de ahí un apoyo del Estado. Es decir, por ejemplo, Sanón, devenida en cooperativa FASIMPAT, Fábrica Sin Patrones, no tenía su matrícula para poder facturar, es decir, el INAES no le daba la matrícula. Cuando Néstor va de campaña con Oscar Parrilli a Neuquén, en una visita a la fábrica, los obreros de la ex Sanón le dicen, mirá, la verdad es que estamos organizados, hemos puesto a producir la fábrica, pero no podemos facturar, es decir, no tenemos con qué hacerlo. Y en ese momento se hacía a través de Madres de Plaza de Mayo, a través de la asociación. EVE había prestado su asociación para facturar a través de la asociación, pero no era lo que necesitábamos. Es decir, necesitábamos nuestra propia matrícula, nuestro quit, poder comercializar y demás en una producción que en ese momento era muy buena y había 470
trabajadores y trabajadoras en la fábrica. Néstor en ese momento dijo, si yo gano las elecciones, les voy a dar la matrícula de Linares. Cosa que cumplió, Néstor ganó en mayo, y en julio tuvimos la matrícula de la cooperativa. Entonces, a partir de ese año, fíjense cómo distintas políticas públicas se empezaron a implementar desde el Estado, por supuesto, que ayudaron de una u otra forma a esas organizaciones que tenían que salir y competir con grandes empresas, ¿no es cierto? En el caso de Sanón había que competir con San Lorenzo, con Alberdi, es decir, grandes multinacionales. Hasta con el propio Sanón que había dejado a su hermano con Ilva. ¿Se acuerdan que había una marca Ilva de cerámicos? Bueno, no era fácil, ¿no? Vamos a la que sigue. A partir de ahí se empezaron a construir, a constituir un montón de cooperativas. Les conté de Helados. Helados era un policlínico enorme, también recuperado por sus trabajadores. Bueno, distintas cuestiones que tenían que ver con la emergencia laboral, con la emergencia habitacional. Empezaron a surgir distintas experiencias de cooperativas de vivienda. En Neuquén el acceso a la tierra y a la vivienda es tremendo, como en todo el país, una crisis habitacional tremenda, pero el precio de la tierra es inaccesible. Entonces, el acceso no había forma de hacerlo. Empezamos a constituir cooperativas de vivienda. Entonces dijimos, bueno, de a 7, 10 personas empezamos con la autoconstrucción, pero había que conseguir la tierra y si el Estado no te cedía la tierra, no tenías dónde hacerlo. Entonces, toda una discusión en ese sentido. Y fíjense cómo a partir del 2004, yo ahí pongo, se implementó el plan Agua más Trabajo, que tenía que ser, ¿se acuerdan del plan Jefa y Jefes de Hogar? Entonces, 75% de jefas y jefes de hogar constituían ese programa y a partir de ahí y un 25% de desocupados. Obviamente la desocupación, ¿se acuerdan? Voló por los aires también. Mucha gente se empezó a agrupar y fíjense cómo a partir de ahí distintas empresas recuperadas, cooperativas, organizaciones sociales empezaron con política pública a generar. Entre esos años, fíjense, se conformaron el 65% de las empresas recuperadas en el país. Eran entre 127 y 180 y empleaban entre 10.000 y 12.000 trabajadores, que antes estaban desocupados o sus dueños se habían ido. Sanón se fue a Italia. Un día llegaron los obreros y el portón estaba cerrado. Y los obreros afuera. Tuvieron 3 meses afuera hasta que se dictó un lockout patronal en aquel momento y se pudo entrar y poner a funcionar la maquinaria. Vamos a ver qué sigue. Bueno, ahí hay un relato. Fíjense, todos los programas que se fueron dando. Manos a la obra, la ley 25865 reconoció a los trabajadores de la economía social dentro de algo, porque no se podía inscribir en el monotributo, no te tomaban como autónomo tampoco, no estabas en relación de dependencia, no tenían aportes a la seguridad social, no tenían obras, nada, absolutamente nada. Bueno, se empezó a avanzar con todo eso, ¿no? Se crea el monotributo social en el 2004, fíjense cómo una política pública crea el monotributo social, te permiten incorporarte dentro del monotributo social, tenía jubilación y obra social asegurada, de lo cual solamente el trabajador abonaba el 50% de la obra social. El aporte al CIPA era solamente del Estado y el 50% de la obra social también lo aportaba el Estado. Entonces te permitía tener cobertura en ese sentido. Bueno, distintos programas, vamos pasando, distintos programas y que llegamos pasame el anterior, llegamos al 2007 también con un montón de política pública donde efectivamente emerge una cantidad enorme de organizaciones de la economía popular. Economía circular, empieza a haber ferias por todos lados. Bueno, toda gente organizada, pero ya con cobertura social, pudiendo facturar sus productos y teniendo distintos convenios, y esto es muy importante para el futuro, con universidades nacionales, en el caso de Neuquén, Comahue, y en aquel momento iban muchos profesores de la UBA, Pablo Levín en su momento, Kicillof recientemente recibido, en Sanón dando una mano también. Bueno, un montón de compañeras y compañeros que fueron allá a ayudar. Pero esto es central, digo, universidades nacionales, INTI y el INTA, fundamental, el CONICET fundamental para dar una mano en todo lo que tiene que ver con la tecnología, con la inversión, con proyectos de inversión, de extensión. Todo eso era bárbaro, porque vos tenías un montón de gente que tenía el saber hacer, pero no tenía cómo, es decir, sabía lo que sabía, era gente que vos sacabas de la línea de producción y le decías, bueno, ahora date a administración y a venta. Y te decía, pero pará que yo no sé hacer una factura, no sé hacer un cheque, no sé hacer nada. ¿Cómo compro? ¿Cómo vendo? Bueno, todos esos procesos tienen que estar acompañados desde la política pública del Estado. No hay forma de hacerlo porque vos encima, en Sanón siempre se dice del portón para adentro y del portón para afuera. Del portón para afuera tenés que competir.
Y ahí a competir precio y calidad, ¿no? No hay otra forma. Y buscar el nivel de la escala productiva para que cierre el número, si no, ahí está frito. ¿Eh? Bueno, los desafíos para el futuro tienen que ver con, bueno, cómo buscamos esta transformación gradual de la producción y de la sociabilidad hacia formas igualitarias, solidarias y sustentables, sostenibles en el tiempo. Digo, Argentina tiene que buscar una economía que sea más justa, más equitativa y más solidaria, ¿no? Sobre todo después de este proceso tremendo que vamos a vivir con este gobierno, lo que quede tiene que tener como sustento una economía que sea efectivamente justa, equitativa y solidaria. Bueno, obviamente incorporar la participación popular, a mí me parece que eso es central, el debate popular, la asamblea popular, no digo que nos constituyamos en una asamblea porque eso no va a ocurrir, digo, dentro de los canales institucionales, sí la participación popular, me parece que es un tema determinante, ¿no? Así como pueden venir obreras y obreros de Sanon a contar su experiencia, decir, miren, fallé en esto, me faltó esto, no tuve acceso al crédito, tuve que renovar la tecnología y no pude porque no tuve cómo hacerlo. Bueno, todas esas cuestiones me parece que hay que plantearlas. En la agricultura familiar lo mismo. Tienen que venir los agricultores familiares y decir, miren, me faltó esto, no llegué a la escala, no pude. Bueno, buscarle la vuelta en un proceso de participación política y popular. En la actualidad, la economía social aporta el 10% del PBI en la Argentina. España tiene el 15%, Italia el 18%, Alemania el 18% también. Es decir, me parece que hay un camino para recorrer ahí de crecimiento de la economía que es muy importante, que lo puede hacer perfectamente las organizaciones de la economía social si tienen las condiciones para hacerlo. Y obviamente, ¿en qué fallamos? Bueno, mejorar el acceso al financiamiento, es obviamente muy importante la renovación tecnológica, la innovación tecnológica, para eso necesitas otra vez CONICET, INTI, el INTA, todos que te digan, mire, la cosa va para acá, esto cambió, ya usted no puede seguir fabricando de esta manera, tiene que hacer esto, porque si no, no va a poder competir. Bueno, y acceder, esto es central también, a tasas blandas en el financiamiento. En el 2011, 2012, 2013 hubo muchos programas de financiamiento como el Fondear, Fondo del Bicentenario, un montón de créditos que uno podía calificar. Porque ¿qué nos pasaba? Que cuando íbamos con una organización determinada, campesinos del norte del Neuquén, hacían la lana de las ovejas para tratar de venderle, necesitaban maquinaria. Vos ibas a un banco comercial, el tipo te decía, no, usted no es sujeto de crédito. Pero mire que tengo un balance, no, pero el balance se lo tenés que explicar, porque el balance de una cooperativa no es lo mismo que un balance de una sociedad anónima. Entonces, no sos sujeto de crédito. Bueno, en ese entonces, 2011, 2012, 2013, un montón de política de financiamiento con tasa subsidiada. Tampoco podés ir a una tasa de mercado porque tampoco tenés capacidad de repago. Bien. Y, bueno, dijimos, acceder, bueno, fundamentalmente a las cuestiones de la comercialización, otro tema producíamos y no sabíamos a quién venderle ni cómo venderle. Bueno, eso todo es capacitación que lo tiene que dictar otra vez las universidades, tiene que provenir de políticas públicas. No puede, el sector privado, olvídate, todo lo contrario, trata de hundirte lo más que puedas. Si vos vas a una licitación pública, te dicen, no, pero tienen otros costos, ¿eh? Porque como no tienen empleados de relación de dependencia y son todos asociados, entonces yo tengo que pagar un 931 que es mucho más alto que esta cooperativa. Bueno, y así con todo. Entonces, es muy importante, o la exención de impuestos. Las organizaciones sociales están eximidas por ahora de impuestos a las ganancias y de ingresos brutos en las provincias. Entonces, cuando vos ibas a un pliego de una licitación pública, te decían, no, pero no es una competencia que se pueda hacer. Bueno, te dejaban afuera. Entonces, todo eso hay que ver cómo se diseña. Y respecto de la cultura, de la agricultura familiar y la propiedad de la tierra, obviamente hay una tendencia a la concentración de la tierra. Ustedes saben que hay un gran negocio en la concentración de la tierra y en la alocación de la misma. Y entonces es necesario empezar a hablar sin temor, sin miedo, de la reforma agraria y de la soberanía alimentaria. Eso hay que hablarlo. Es así, hay que hablarlo. Sin temor. Vamos a la que sigue. Y para terminar, no hay ninguna posibilidad concreta de hacer algo mejor de lo que hicimos si no es con la intervención del Estado. Después discutamos qué Estado. Seguramente un Estado mejor, un Estado más eficiente. Lo podemos discutir, pero sin intervención del Estado y sus organizaciones no hay forma de desarrollar la economía social del país, que puede ser buenísima como aporte al Producto Bruto, como solución o desarrollo y la generación del empleo, y de que efectivamente
podamos salir de esta nueva etapa neoliberal que nos toca atravesar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Bueno, Santiago, todo tuyo. Dale. Sí, en versión. Existe. Lo Nada, voy a pero poner en lo versiones. primero. Sí, sí, ya sé. Se Pará, puede pará. imaginar. Sí, estuvimos probando. Ahí está, Juli. Bueno, Santi. Bueno, ¿se escucha bien ahí? Bueno, sí, eso te iba a decir. ¿Con esto? Ahí está. Bueno, primero agradecer a los compañeros y compañeras por la organización. La verdad que un lujo de vuelta estar acá en este curso tan necesario. ¿Los admito? No sé, ¿eh? No lo conozco, no la conozco a Norma. Eh, eh, Principalmente a Juan Pablo, que es el coordinador de todo esto, que se puso al hombro el curso y la verdad que salió en forma excelente. Así que pido un aplauso para Juan Pablo. Bueno, es colectivo, eso es cierto, pero el que siempre es colectivo, pero alguien que empuja siempre. Y bueno, nada, un lujo la mesa con Fernando, con Amado, así que agradecido. Me tocó tema de seguridad social, yo para tirar algunos disparadores y obviamente algunas discusiones. Eh, Hoy el mayor ajuste que está haciendo el gobierno de Milei, ya lo sabemos, no es nada, ni la casta, nada, es lo que todos creíamos que iba a pasar, que son los jubilados. ¿Por qué? El sistema previsional en particular, pero la seguridad social en general, es donde más ajuste están haciendo. Y era obvio, porque si querían hacer un ajuste como el que estaban pronosticando que iban a hacer, la seguridad social es el 50% del presupuesto público, con lo cual es imposible generar un ajuste del 5% del Producto Bruto Interno como lo que estaba anunciando Milei, si no ajustar la seguridad social en general y el sistema previsional en particular. Por eso ahí está el ajuste que está llevando masivamente Milei. Ahora, esto tiene con varias discusiones, ¿sí? Digo, me parece que la medida estructural que se tomó bajo el gobierno de Néstor y Cristina, y por eso un lujo que esté al lado el que la empujó, que es Juan Pablo, ¿no? El compañero Amado con la estatización de las AFJP. No sé si se acuerdan al compañero, yo me acuerdo del compañero Amado que yo no lo conocía, pero en TN solo me acuerdo esa imagen con traje gris, hay que buscarlo, ¿eh? No sé si tenés el traje gris. Solo defendiendo en TN la estatización de las AFJP y era él contra todos. No sé si estaba Silvestre todavía ahí en TN en ese momento, pero le tiraban con todo y Amado, plum, plum, con número, va, va, y discurso. La verdad que, y me acuerdo, los mercados se derrumbaban porque obviamente estabas tocando el eje central del sistema financiero. Eh, y ahí lo llevo a algo que estamos dando vuelta ahora con un libro que Juanpi lo mencionó, que son los tres modelos económicos en disputa, porque ahí lo que nosotros planteamos, y que tiene que ver con la estatización de las FJP, que nosotros queremos un proceso de industrialización, que después podemos discutir qué alcance tiene ahora, que si con la industrialización solo alcanza. Yo creo que la industrialización es necesaria, hoy no suficiente, pero es necesaria. Pero ese proceso de industrialización nosotros no lo queremos hacer financiado por la clase obrera, ¿sí? Porque hay objetivos de industrialización financiados por la clase obrera con salario bajo, lo que nosotros en ese libro llamamos el desarrollismo, ¿sí? El desarrollismo tiene un nombre, vos decís, estás en contra del desarrollo, te dicen. No, el desarrollismo
le puso el nombre Frigerio, Frondizi y Frigerio. Y me acuerdo el nombre Frigerio que dijo en el desarrollismo es, vamos a industrializar, pero las demandas sociales van a tener que esperar, decía Frigerio. Y vos decís, ¿esperar a qué? Y bueno, a que el proceso de industrialización se consolide. Una vez que el proceso de industrialización se consolida, ahí empezamos a subir los salarios. Claro, un proceso de consolidación de una industrialización puede durar un siglo. Claro, el derrame es el efecto derrame del proceso de industrialización. Y esos son los desarrollistas. ¿Cuál es el problema del desarrollismo? Varios, pero hay uno que te lleva a trabajar al famoso trabajador pobre, que es lo que discutimos en el gobierno anterior. Te genera pleno empleo, pero con trabajador pobre, y después te lleva un problema político, porque el trabajador pobre te va a terminar votando. Bueno, el problema no es del desarrollismo, el problema es si el desarrollismo se infiltra en el peronismo, porque empiezan a asociar al peronismo con desarrollismo. Y ahí estamos en un quilombo de novela. Eh, y nosotros decimos, no, eso no es, porque la verdad, las 2 décadas que hubo peronismo, 46-55, 73-75 y 2003-2015, hubo industrialización, pero no lo financió la clase obrera, si no, no hubiéramos tenido justicia social. Y ahí nosotros eso lo llamamos modelo económico justicialista, para diferenciarlo del desarrollismo. ¿Y qué planteamos? Que el modelo económico justicialista, el proceso de industrialización, no lo va a hacer la clase obrera, sino que lo va a hacer las rentas extraordinarias. Y la economía nacional tiene rentas extraordinarias dando vuelta. ¿Qué es? Una renta extraordinaria es, los sectores tienen ganancia por mi propio esfuerzo, mi propia inversión, bla, bla, bla. Pero hay sectores que además de la renta normal, esto ya lo había visto David Ricardo, el segundo gran economista de nuestra historia, hay sectores que además tienen renta extraordinaria, que son ganancias que perciben por arriba de la normal y que no dependen del propio esfuerzo de inversión de ese propio sector. Digo, si yo tengo la tierra más fértil del mundo y por lo tanto el costo de producir alimentos en la Argentina es excesivamente bajo, pero lo que yo produzco, el precio se fija internacionalmente por las rentas menos fértiles, porque si no esas tierras no estarían produciendo, entonces el precio tiene que ser tan alto para cubrir el costo de las tierras menos fértiles. Bueno, yo tierra más fértil tengo rentas extraordinarias. Tengo una ganancia que no depende de mi propia inversión y esfuerzo. Y hay varios sectores, el sector financiero, el sector petrolero, el inmobiliario, el sector minero, que tienen rentas extraordinarias. Entonces, el primero que se dio cuenta de cómo hacer un proceso de industrialización que no me lo financie la clase obrera, ¿quién fue? Perón en el 46. ¿Sí? Dijo, lo va a financiar la renta extraordinaria. Y así hizo, herramienta, IAPI, nacionalización de los depósitos bancarios, distintas herramientas que le permitió a Perón socializar las rentas extraordinarias de la economía nacional para financiar el proceso de industrialización, pero que además, como no me lo iba a financiar la clase obrera, yo podía subir los salarios y me garantizaba industria, empleo y ¿qué? Justicia social. Por eso le ponemos modelo económico justicialista. Y eso pasó también en el 2003 y 2015. ¿Por qué hago esta introducción? Porque una de las rentas extraordinarias principales que logramos socializar del 2003 al 2015 fue la renta extraordinaria del sistema financiero, que eran las AFJP. Por eso los muchachos no querían esa estatización y por eso lo veíamos a Amado en TN con su traje gris defendiendo al modelo económico justicialista, defendiendo, muchacho, no, vamos a distribuir esta renta extraordinaria. Y eso empezó con una discusión previa ya en el gobierno de Néstor. Me acuerdo 2005, el ministro de Economía que había heredado Néstor, ¿quién era? Roberto Labaña. Si hay desarrollistas acá en la Argentina, Labaña es uno de los principales desarrollistas. ¿Y qué decía Labaña en el 2005? Che, Néstor, estamos empezando a tener tensiones inflacionarias. Paremos con el calentamiento de la economía, ¿sí? Estamos sobrecalentando la economía. ¿Y qué era sobrecalentar? Y estamos aumentando mucho los salarios y esto genera tensión inflacionaria, lo que piensa todo desarrollista. Claro, y Néstor veía, decir, che, 2005 tenemos 35% de pobreza, si con 35% de pobreza estamos sobrecalentando la economía, cuando no tengamos un solo pobre, ¿cómo va a estar la economía? Entonces el que voló fue Labaña y le dijo, ahora nada, vamos a seguir hasta que no haya un pobre más en la Argentina.
y lo que empezó a hacer Néstor en el 2005 es justamente el modelo económico justicialista. Y aparecieron las discusiones de las rentas extraordinarias. La vivimos con Resolución 125, la vivimos con la estatización de las AFJP. Claro, es mucho más fácil industrializar un país como el desarrollismo. No tengo que dar ninguna discusión con los grupos de poder, que me lo financie la clase obrera con salario bajo y se acabó. Ahora, si vas al modelo económico justicialista, te tenés que meter con los que tienen la renta extraordinaria. Los que tienen la renta extraordinaria son los que tienen el poder económico en la Argentina y entonces te lleva a disputas permanentes, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, y todo esto me lleva a que a partir de la estatización de las AFJP, que hasta ese momento que estaban garantizando negocio financiero, ¿sí? Vamos para la foto. Bueno, claro, sí. Eh, claro, hasta ahí estaban garantizando negocio financiero. A partir de que lo estatizamos, ¿sí? ¿Qué hicimos? Bueno, un montón de cosas. Como por ejemplo, moratoria jubilatoria. ¿Eh? Cuando Néstor asume había 50% de inclusión previsional. Ustedes saben que la mujer para jubilarse necesita 60 años de edad y 30 años de aporte. El varón para jubilarse necesita 65 años de edad y 30 años de aporte. Llevarlo a la discusión actual. ¿Cuántas de cada 10 mujeres que llegan a los 60 años de edad, cuántas tienen los 30 años de aporte? Una sola. ¿Sí? Dicho, sin moratoria, ¿cuántas mujeres se pueden jubilar en la Argentina? El 10%. Y de los varones no es mucho mejor. De cada 10 varones que llegamos a los 65 años de edad, solamente 3 tenemos los 30 años de aporte, con lo cual el 70% de los varones sin moratoria no se puede jubilar. Y ahí tenemos un quilombo, y eso es lo que asumió Néstor. 50% de inclusión previsional significaba que el 50% de los varones y mujeres que ya tenían la edad para jubilarse no estaban jubilados, no percibían un solo ingreso. Y ahí viene la discusión. Ah, claro, las moratorias. ¿Qué son las moratorias? Che, vos no tenés los 30 años de aporte, te voy a jubilar, pero mientras te jubilo vos vas pagando. ¿Sí? Y eso te permite no solo la jubilación, percibir un ingreso mensual, sino todos los derechos que tenés a la hora de jubilarte. Ejemplo, mucha gente por primera vez que se jubila tiene una obra social en su vida, que es PAMI. ¿Sí? Y obviamente PAMI con lo que PAMI en nuestro gobierno, que te garantiza, por ejemplo, los medicamentos gratis, que si vos no tenés esa jubilación, que es lo que nosotros denominamos jubilación indirecta. No es solamente la jubilación directa, sino la indirecta, y por eso la importancia de poder jubilar. Y hicimos 2 moratorias. Bajo el gobierno de Néstor una, bajo el gobierno de Cristina, cuando terminamos el mandato, teníamos 93% de inclusión jubilatoria. ¿Sí? Casi el 100% de los argentinos que tenían edad para jubilarse se pudieron jubilar. Obviamente esa moratoria hubiera sido casi, la segunda digo, hubiera sido casi imposible si no estatizábamos qué cosa. Las AFJP pusimos a disposición de, 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 de la gente esa renta extraordinaria que tenían los bancos para hacer solamente negocio financiero. Que es mucho más grave porque en la década del 90, cuando estatizan cuando aparecen las AFJP y estatizan el sistema previsional, claro, las AFJP se llevaban los nuevos jubilados, solamente tenían aporte. ¿Y el Estado con qué se quedó? Con el pago de los jubilados, pero no recibía más un solo ingreso. ¿Qué hizo eso? Que gran parte del déficit fiscal de la década del 90 era porque el Estado tenía que seguir pagando jubilaciones, pero los nuevos aportantes, ¿a quién aportaban? A las AFJP. ¿De dónde se financiaba ese déficit fiscal? ¿A quién le pedíamos plata a las AFJP? Y le pagábamos un interés. Fíjense en el negocio que hicieron en la década del 90. Bueno, y obviamente, de todo, compraron acciones con las AFJP de Clarín a un precio excesivamente alto, negociado con las empresas privadas de compra de acciones.
Claro, después se querían matar porque cuando las estatizábamos las acciones eran del Estado y le poníamos directores en las empresas y no querían saber nada. Pero digo, todos los negociados que hicieron con las AFJP. eh, y después te vienen con decir, che, pero así van a fundir el sistema previsional argentino está quebrado. ¿Sí? Y te instalan la idea del que sistema. ¿Por qué está quebrado? Te dicen, porque está jubilando gente que no hicieron qué cosa. Los aportes. Entonces, primero, un sistema previsional no quiebra, porque no es una empresa. O lo financian o lo financian. Es lo mismo que yo digo, che, va a quebrar la educación pública. ¿Y por qué va a quebrar? Y porque los que van no pagan. Y sí, esa es la idea. Y el sistema previsional, pero ¿por qué van instalando esa idea? Porque quieren hacerle creer a los argentinos que los sistemas previsionales funcionan como en la década del 40-50 del siglo pasado, donde los activos financiaban a quienes, a los mal llamados pasivos. Pero digo, porque obviamente era otra sociedad. El mercado de trabajo había trabajo, pleno empleo, salarios altos, la esperanza de vida era menor, con lo cual alcanzaban con los aportes y contribuciones para financiar a los jubilados de ese momento. Ahora, a partir de los 70 en el mundo y en la Argentina en particular, eso cambió, porque el mercado, el mundo laboral hoy es distinto a los 40-50. Hoy ¿qué tenés? Informalidad alta, tenés desocupación alta, tenés salarios bajos y la esperanza de vida es más larga. Entonces, claro, desde los 70 se dejaron de ser los sistemas previsionales 100% contributivos y empezaron a ser sistemas previsionales mixtos. ¿Qué significa eso? Hoy el 40% del sistema previsional argentino se financian con impuestos y el 60% con aportes y contribuciones. Y algo que muy pocos saben los argentinos, el 11% del IVA se coparticipa con ANSES para pagar jubilación. Y la pregunta es, ¿quién paga IVA? Entonces todos están financiando al sistema previsional argentino, por lo tanto todos tienen derecho a qué? A jubilarse y el Estado tiene obligación de jubilarlo. Entonces, cuando le dicen aquel que no aportó, no financió el sistema previsional, es mentira, porque consumió, pagó IVA y financió el sistema previsional argentino, por lo tanto es mentira que los sistemas previsionales están, si jubilamos a los que no tienen aporte, va a quebrar, porque es una definición de financiarlo o no financiarlo. Bueno, en el gobierno de Néstor y Cristina estuvo la decisión de financiarlo y por eso pudimos llegar al 93% de la inclusión previsional en la Argentina. Estos datos lo tienen ahí, de cómo se financia. Uy, me lo apagaste. Ah, no, se fue para allá. Lo que es manejar el PPT, ¿eh? Es la primera vez que hice un PowerPoint, eso. Eh, ahí están los datos de cómo se financian hoy los sistemas previsionales, ¿sí? Contribuciones, ingresos tributarios, rentas de la propiedad, es decir, parte de la ganancia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que ahora vamos a hablar, también van a financiar el sistema previsional. Eh, y una de las cosas, genialidades que hizo, que después lo va a explicar mejor Amado, es cuando estatizó las AFJP. Claro, con toda esa plata que tenían las FJP, ¿qué joraca hacíamos? Yo no quiero. Amado recorrió, nadie lo quería, ¿no? Porque era mucha plata. Y Amado construyó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Qué es lo que quieren liquidarte ahora? El Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Eh, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, cuando nosotros lo estatizamos, más o menos, lo que me acuerdo, eran 29.000 millones de dólares. ¿Sí? 29.000 millones de dólares. Cuando nos fuimos 2005, 2015, eran 65.000 millones de dólares el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Cuando se fue el macrismo, 35.000 millones de dólares. Miren, porque después ellos te dicen, nosotros somos eficientes manejando lo, los fondos de inversión de ellos son eficientes. Cuando es del Estado, no. Y es más, trataron de vender las acciones de las empresas, que lo hicieron con Petrobras. Pero cuando le cayó una judicialización, que Blaquier era el que manejaba el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, no sé cuál de los Blaquier, pero cuando le cayó una causa judicial, ya nadie más quiso firmar la venta de acciones, por eso lo pusieron en la reparación histórica. Fíjense que cuando ellos querían vender todas las acciones que tienen las empresas del Estado, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, porque no quieren tener directores del Estado Nacional en sus empresas. Tenemos directores en Pampa Energía, Edenor, Telecom,
que yo me acuerdo, Mirgor, empresa de Caputo, Ternium, Techín. Clarín no tenemos directores, tenemos acciones, pero no nos da para poner un director. Claro. Después tenés Macro, Banco Macro tenemos tres, Galicia, Santander Río. Fíjense en dónde tenemos directores. En las empresas más importantes del país, el Fondo de Garantía tiene directores que permite tener un director del Estado Nacional, que obviamente en la votación es minoría. O sea, no podés dar la vuelta una votación del directorio, pero como sos director tenés derecho a pedir cualquier información de tu empresa, porque vos sos el director de esa empresa. Y eso es lo que no querían. Entonces, cuando asumieron, empezaron a vender las acciones de Petrobras y la idea era vender todas las acciones. Cuando le cayó la causa judicial no lo hicieron. Entonces, ¿cuándo encontraron la vuelta? Con la reparación histórica. Hicieron un cuento de la reparación histórica, ¿se acuerdan? Que le pagaban no sé qué. eh, eh, a- eh, ¿eh? Primero, ¿cómo se iba a financiar la reparación histórica? Primero, la reparación histórica fue solamente para los jubilados que percibían las jubilaciones más altas. Ningún jubilado de la mínima tuvo reparación histórica, con lo cual hizo más inequitativo el sistema previsional argentino. Pero además, de 7 millones de jubilados y pensionados, solamente 900.000 recibieron la reparación histórica, o sea, una minoría de los que más ganaban. Pero además lo más grave era cómo lo iban a financiar la reparación histórica. Primero con la plata del blanqueo. Pero claro, la plata del blanqueo es un stock, porque vos blanqueás una vez sola. Y la reparación histórica es un flujo, lo tenés que pagar todos los meses. Es lo mismo que yo venda mi casa para pagar la luz. En algún momento esa plata para pagar se me va a terminar. ¿Qué pensó el macrismo? Una vez que se me termine la plata de blanqueo, que es un stock y sabía que se me iba a terminar, ¿qué uso para pagar el blanqueo? El Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Y qué es lo primero? Estaba en la ley. ¿Qué es lo primero que tengo que vender del Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Las acciones de las empresas. Habían hecho todo un circuito que si además ganaban, caían justo, si Macri se reelegía, caía justo que terminaba el blanqueo y tenían que empezar a vender las acciones de las empresas. ¿Cuál fue el problema? Que perdieron y nosotros, cuando se nos acababa la plata de blanqueo, mandamos una ley para que la reparación histórica se pague como cualquier jubilación, con plata del Tesoro, y por lo tanto no vendimos ninguna acción y cuidamos el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Cuando nos fuimos nosotros el año pasado, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad valía más o menos 73.000 millones de dólares. Fíjense cómo volvimos a subir el Fondo de Garantía. No solo lo cuidamos, no lo vendimos para pagar la reparación histórica, sino que además lo valorizamos. Pero además, ¿qué hicimos con, y esto también una idea de Amado, que el 10% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad como piso tiene que estar invertido en la economía real? ¿Qué es economía real? Una empresa que capaz que no puede sacar un crédito en el sistema bancario, que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad le preste, emitiendo una obligación negociable. ¿Y por qué eso es importante? Porque es financiar. ¿Se acuerdan la discusión con General Motors? Fue el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. General Motors en la crisis del 2009 se cayó Lehman Brothers, una de las crisis más profundas de los últimos años. General Motors echó trabajadores en todas las empresas de todo el país, menos en dónde. En la Argentina. ¿Por qué? Porque se le prestó la plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y además la devolvió antes de lo que lo había pactado. ¿Pero qué permite esto? Que es el círculo virtuoso. Porque si General Motors o cualquier empresario que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad le presta plata, empieza a invertir con eso, genera qué cosa? Puestos de trabajo. Si genera puestos de trabajo, esos trabajadores que tienen aportes y contribuciones, y si tienen aportes y contribuciones, financian qué cosa? ANSES, para que ANSES tenga más plata para pagar más qué? Jubilación. Pero además, como tienen salario, esos trabajadores que tienen trabajo y salario salen a qué? A consumir, pagan IVA, financian al ANSES, y ANSES tiene más plata para pagar más qué? Más jubilaciones, y ese es el círculo virtuoso de la economía que instalamos del 2003 al 2015, en gran parte gracias a la estatización de una de las rentas extraordinarias más importantes, que fue las AFJP. Pero no solo hicimos eso, asignación universal por hijo, también financiado por la estatización de las AFJP. ¿Qué es la asignación universal por hijo? Bueno, tengo unos datos, pero ahí tienen. Hoy, actualmente existen 4,3 millones de niños y adolescentes cubiertos por la asignación universal por hijo.
un montón, son 2.400.000 familias que perciben asignación universal por hijo. Fíjense que ni el macrismo ni Milei no solo no la pueden desarmar, sino que le ponen plata para llegar justamente a la gente. Después en el 2011 también hicimos la asignación universal por embarazo. ¿Sí? Otra de las políticas que pudimos hacer gracias a la estatización de las AFJP. Y esto es bien keynesiano en este sentido. Le damos plata, ¿sí? Con racionalidad macroeconómica, le damos plata a los que tienen propensión marginal a consumir cercano a uno, porque son los sectores populares que tienen necesidades insatisfechas, que si vos les aumentás el ingreso, al otro día, ¿qué salen a hacer? Consumen. El comerciante de barrio, ¿qué hace? Vende más, el comerciante de barrio como vende más le compra más al proveedor, el proveedor produce más porque está vendiendo más, entonces el proveedor ¿qué hace? Contrata más gente, reducimos la desocupación y hacemos todo un círculo virtuoso que eso termina en ingresos para ANSES para pagar mayor cantidad de jubilaciones con jubilaciones más altas, que además el jubilado también tiene propensión marginal a consumir cercano a uno. Bueno, eso se pudo hacer porque obviamente se nacionalizó, reitero, una de las rentas extraordinarias más importantes del sistema financiero. Y para ir terminando y dejarlo Amado, ¿qué van a hacer esto o qué están haciendo? Primero, como dije al principio, el ajuste está recayendo sobre el jubilado, en dos sentidos, tanto directo por la caída de la jubilación real como en forma indirecta que está haciendo PAMI, está sacando en forma permanente medicamentos gratis que antes se los garantizaba PAMI, ahora, y además con el agravante que los medicamentos son uno de los precios que más subió en este año y le está diciendo al jubilado que además le hiciste caer el poder de compra, que vaya a comprar esos medicamentos al mercado. Le hace caer la jubilación real, pero también le hace caer la jubilación indirecta. A fin de año se termina la moratoria previsional que nosotros hicimos en el gobierno anterior. Ya dijo el secretario, el director ejecutivo ANSES, que esa moratoria no se va a renovar, con lo cual, ¿qué va a empezar a pasar al año que viene? Aquellos que no se pueden jubilar, que son el 90% de las mujeres y el 70% de los varones, los van a mandar a la PUAM, que es lo que creó Macri, que es la PUAM. Es una pensión, que es el 80% de la jubilación mínima. Las mujeres para percibir la PUAM tienen que cumplir 65 años de edad, con lo cual lo que están legitimando es el aumento de la edad jubilatoria de las mujeres, pero además la PUAM no es pensionable, con lo cual no se puede trasladar a su pareja. Entonces van a terminar todos los que tendrían que tener una jubilación, van a terminar todos con la PUAM y eso es otra forma de ajustar, tanto por precio como por cantidad, y eso es lo que va a empezar a pasar el año que viene. Así que, nada, lo que nosotros decimos es de nuevo, tenemos lo que denominamos un modelo neoliberal financiero. Lo que tenemos que hacer estos 4 años es reconstruir el frente nacional en términos políticos para volverle a ganar al gobierno de Milei. Y lo único que decimos en ese libro como granito de arena es che, que esta vez el Frente Nacional, en términos, la agenda económica del Frente Nacional lo lidera el justicialismo y no el desarrollismo, sino de vuelta vamos a terminar 4 años y volviendo la derecha. Para eso es lo que tenemos que militar en forma permanente y el rol de la militancia en el modelo económico justicialista es clave porque el principio y el fin del modelo económico justicialista es la comunidad organizada. Y esa comunidad organizada es la construcción que todos los días y en forma cotidiana hacemos los militantes para justamente consolidar ese modelo económico justicialista. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias, Santi. Muy bien. Bueno, compañeros, un lujo, la verdad. Y bueno, en eso estamos, en esta tarea militante que sí, tenemos por delante. Y ahora, Amado, no por desmerecer al resto, pero bueno, no, la verdad es un lujo. Fernando, Santiago y Amado, también. Un placer tenerte, compañero. Adelante. Bueno, de verdad es siempre un gusto y un orgullo estar en el Instituto Patria, donde está la fuerza de Cristina Fernández de Kirchner. En este momento yo creo que más que nunca tenemos que estar
no porque vaya a haber la confirmación de una condena, sino porque Cristina representa la nitidez de la conceptualización de una Argentina justa, libre y soberana. No hay otra persona que como ella represente con solo mirarla, con solo escucharla, con solo sentir la voz, esas tres ideas tan importantes para todas nosotras y nosotros. Así que felicitar al Patria por seguir con estas actividades. No muy feliz por haber escuchado a Fernando y a Santiago, porque claro, ya va quedando poco para decir después de escucharlo. Aprovechar pour une grande salutation par les camarades de la France Insoumise. Et je les demande un fraternel câlin pour mes bien-aimés amis Jean-Luc Mélenchon. Merci. El- Muchas cosas para decir, recordando la anterior participación aquí en el Patria. Está bueno que algunos conceptos hayan servido para disparar esto, sobre todo esa idea de que el campo nacional y popular puede cambiar las cosas, que nunca todo está perdido, como dijo Fito Páez, ¿no? ¿Quién dice que todo está perdido cuando hay un pueblo y dirigentas que ofrecen su corazón? Entonces, retomar esa charla con algo que les había dicho y que lamentablemente se confirmó. Cuesta mucho caracterizar los tiempos que vivimos en el mundo, en la Argentina, todas esas discusiones sobre el colonialismo, el neocolonialismo, el tardocolonialismo. Y yo les proponía la caracterización de que vivimos en la dictadura del capital. Y lamentablemente este gobierno confirmó esa caracterización. ¿Por qué? Porque introdujo en la legislación argentina, surgida de una supuesta democracia, leyes, medidas que protegen al capital por encima de las personas. Y esa es la idea que yo pretendo compartir de la dictadura del capitalismo. Nosotros suponíamos desde la Revolución Francesa que las leyes, las constituciones, las organizaciones están para poner a las personas en la cúspide del entramado institucional de los países y del mundo. Bueno, nos hemos enterado que esto no funciona así. Hay toda una legislación que protege al capital por encima de la vida de las personas. Y eso es el RIGI, o RIGI, nunca sé cómo se dice, eso es el famoso DNU 70, esas son las medidas de las cuales habló mucho Santiago en estos tiempos, eso es el ajuste. Y cuando hago ajuste, quiero recordar a Martín Guzmán, porque las cosas no hay que olvidarlas para que no se repitan. Martín Guzmán discutía a Cristina Fernández de Kirchner que el gobierno anterior no estaba haciendo un ajuste. ¿Y saben qué? Sí estaba haciendo un ajuste. Y la llegada de Javier Milei a la presidencia de Argentina tiene mucho que ver con el despliegue de políticas públicas del gobierno anterior con eje en Martín Guzmán. Me parece que estas cosas no hay que olvidarlas porque después vuelven disfrazados y entre palabras lindas. El otro punto que la verdad que los escuchaba a ambos y digo, qué bueno que es estar acá, porque hablaron del pasado. Vieron que lo que hace el neoliberalismo es deshistorizar, ¿no? Como que el mundo empieza cada día. Entonces, el campo nacional y popular no tiene dónde hacer pie. Y muchas veces uno se encuentra en un programa, en algo, diciendo, bueno, nosotros... No, para. Lo que hiciste, no me vengas con el pasado. Eso ya está, hay otro mundo, hay otro país. Es verdad que hay otro mundo, otro país. Pero también existe el pasado. Nosotros con Artemio propusimos un libro antes de la elección que se llama Historizando a Milei, de la picana a la motosierra. Porque todas las ideas que tiene este gobierno pasaron por las tres etapas anteriores que nos mencionaba Fernando de los intentos de la dictadura del capital en la Argentina. Entonces, compartir con dirigentes que se hacen cargo de expresar el pasado es de una valentía y de una profundidad que me parece que no la podemos dejar pasar. Porque
Cuando se nos cuenta todo lo que se hizo en épocas de Kirchner respecto a la economía popular, más allá de las dudas que genera a mí esa expresión, ese término, bueno, pero está claro que hubo un impulso muy grande a que hubiera otras formas de organización en la Argentina que le sirvieran a las clases populares y sucedió. Cuando Santiago contaba respecto de las rentas extraordinarias y de cómo se fueron haciendo muchas cosas, bueno, es una historia que hay que conocer porque sucedió. Nosotros vivimos en esta dictadura del capital que pretende imponernos los límites de lo que es posible y lo que no. Y la obligación del campo nacional y popular es vulnerar esos límites, es mostrar que estamos acá para decir que vamos a rebasar esos límites y que vamos a hacer otras cosas, que no vamos a aceptar que el capital nos autoconvenza de lo que se puede y lo que no se puede. Porque la experiencia histórica marca que realmente se puede. Cuando Cristina logró terminar su segundo mandato con más del 50% de trabajadoras, trabajadores, jubiladas, jubilados en la participación del PBI, eso no pasó de casualidad. No tiene nada que ver con el viento de cola, ni con la naturaleza, ni siquiera con un dios. Tiene que ver con hacerse cargo de las políticas públicas que permiten avanzar por ese camino. Y si nosotros no somos capaces de reconocer, nosotras y nosotros, que eso fue lo que hizo Perón entre el 44 y el 55. Eso fue lo que hizo el peronismo entre el 73 y el 76. Eso fue lo que hizo el peronismo entre el 2003 y el 2015. Bueno, ¿quién lo va a reconocer? Tenemos que hacernos cargo. Y cuando hablamos de economía hablamos de estas cosas. El resto es instrumental. Lo que importa es que el único objetivo es la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo, que van juntos. Esos son objetivos. El resto son instrumentos. Que el superávit fiscal, que el déficit fiscal, que las finanzas públicas, son todos instrumentos. Y si nosotras y nosotros nos perdemos en la discusión de los instrumentos, estamos dando la disputa en el campo de los que nos quieren destruir. Y tengamos claro que nos quieren destruir. Un pensamiento que fue capaz de ponerle un revólver en la cabeza a la mujer más importante, a la persona más importante de la política argentina y gatillarlo 2 veces, es porque nos quiere destruir. Los que utilizan gran parte del poder judicial para perseguir y para encarcelar, nos quieren destruir. Nos dejaron sin 30.000 compañeras y compañeros que tampoco hay que olvidar en la discusión pública de la economía. Y Milagro Sala sigue estando detenida. Miren, cuando Santiago hablaba de este tema, de las jubilaciones, me vino a la cabeza que las persecuciones están vinculadas siempre a las políticas públicas. En la Argentina, hoy no hay jubilaciones o hay un intento de que se subsuma el sistema jubilatorio, que desaparezca en realidad, porque la PUAN no es un sistema jubilatorio, es otra cosa. Es bajar en la escala de los derechos varios escalones más, sobre todo para las mujeres. Pero también existió la persecución sobre la figura de Julio De Vido, y no es casualidad que hoy el gobierno diga no hay obra pública, porque hay un correlato entre perseguidos y políticas públicas. Por eso la persecución sobre Cristina Fernández de Kirchner, por la nitidez con la que representa todas estas políticas públicas juntos. Y cuando hablamos de economía necesitamos hablar de esto, porque si no estamos hablando en una probeta, en abstracto. No podemos dejar que esto suceda. Entonces requerimos un encuadre político para hablar de economía, porque siempre una teoría económica es una disputa política. No existe la racionalidad económica. Es un invento, es una construcción para hacernos creer que somos irracionales. Tenemos que hacernos cargo de eso, ¿eh? Porque si no, hay muchos compañeros y compañeras que empiezan a estar atravesados por la supuesta racionalidad económica y piensan en términos de lo que la clase dominante espera que haya que pensar. Y entonces aparece el peronismo racional, o las peronistas y peronistas racionales. Miren, yo les propongo otra cosa.
La sociedad está constituida de intereses, todos atendibles. Los intereses generan razones, todas atendibles. Las razones generan racionalidades. Pero entre todas esas cuestiones atendibles hay disputa. No hay lugar para que todas se acollaren en una sola propuesta y los problemas se resuelvan tomando un café. Es mentira. Y el post-kirchnerismo, que venía con la idea de vamos a volver mejores, ya fracasó. Entonces no vengamos otra vez con otro post-kirchnerismo que tenga nuevos eslogan que reemplacen a vamos a volver mejores. Porque eso ya sucedió. Eso ya sucedió. Entonces, ¿la propuesta cuál es? Entendamos que así como hay una supuesta racionalidad económica, hay una racionalidad nacional y popular, que no es la suma de todas las racionalidades, porque esas racionalidades entran en conflicto. Por supuesto que son personas inteligentes. Cuando uno escucha a un empresario que ha hecho un gran emporio empresarial, por supuesto que es inteligente y por supuesto que entiende sus intereses y lo sabe convertir en razones. Y a veces hay intelectuales que convierten esas razones en racionalidades. Y está bien. Lo que no está bien es que un gobierno nacional y popular no las tamice por el rasero de la racionalidad nacional y popular. Y de esto hablamos cuando hablamos de economía. Si no estamos hablando de cualquier cosa. Es muy importante, creo yo, interpretar que hay intereses, esos intereses generan disputas. Y que además hay un canto de sirena que te dice, ojo, si vos aceptás esta racionalidad, te va a ir muy bien en la vida, ¿eh? Sí, te va a ir muy bien en términos individuales y materiales, no necesariamente como dirigente o dirigente político. Porque el amor del pueblo, de la militancia, tiene que ver muchas veces con dar esas peleas, dar esas disputas en forma abierta y, como contaba Santiago, para mí fue muy, muy emotiva todas las expresiones anteriores, porque es verdad, uno muchas veces puede sentirse solo en una disputa y por supuesto que puede generar dudas. Aún en gobiernos tan importantes como los de Néstor y Cristina, donde la línea era clarísima, uno veía que había personas que tenían incluso rango ministerial y no estaban dispuestas a dar peleas, o a dar peleas abstractas, ¿no? Que terminan no siendo peleas. Y creo que eso es muy, muy valioso y muy, muy importante que pongamos en ese lugar la figura de Perón, la figura de Evita, la figura de Néstor, la figura de Cristina, quienes han estado dispuestos a dar las peleas materiales, no las peleas en abstracto, discursivas, sino que tienen que ver con enfrentar día a día intereses que entran en conflicto con la racionalidad nacional y popular. Y miren, esto va penetrando todo el tiempo, porque las instituciones que son maquinarias ideológicas de, de Estado, no del Estado, sino de Estado, han ganado las universidades y han ganado los grandes medios y han ganado la discusión pública y hay que atreverse a dar ese debate. Hoy hay un ejemplo concreto que para mí abarca todo al mismo tiempo, que es el tema de las SAS, las empresas privadas administrando el fútbol. ¿Por qué? Pretenden convencernos de que la única variable relevante de una organización o de una institución es tener una ganancia contable, ni siquiera económica, que podría incluir variables que no se pueden medir, externalidades. Contable, con esta contabilidad a la que estamos sometidos. Entonces, si uno piensa que lo único importante de una institución es que dé una ganancia contable, esa idea empieza a permear
para todas las instituciones. Y le cabe un club de fútbol, y le cabe una sociedad de fomento, y le va a caber un comedor, le va a caber una universidad pública, le va a caber un hospital. Y termina copando la discusión sobre el presupuesto del Estado, sobre el superávit o déficit. Miren, en realidad uno podría hacerse cargo de que es un crimen que haya empresas públicas y que el presupuesto público tenga superávit. Porque quiere decir que ha desviado su función. Muchas veces escuchamos compañeros valiosos decir, no, tal institución no hay que privatizarla porque da ganancia. Esa afirmación implica, contrario sensu, que hay que privatizar las que no dan ganancia. Está mal. Ideológica, política, conceptualmente está mal ese argumento. Es que a esa persona la ha atravesado la racionalidad neoliberal de pensar que la única variable que le da sentido a una organización es la ganancia contable. Es mentira. Miren, en Brasil, en Chile, han privatizado los clubes de fútbol, pero los campeonatos los ganamos nosotros, ¿eh? Entonces no es la única variable relevante la ganancia. Los ejemplos que ponen de Europa, el Bayern Múnich, el Real Madrid, ni que hablar el Barcelona, no son privados. Tienen algún formato, por ejemplo el Real Madrid, donde hay una parte de capital privado, pero las decisiones las toman los socios. Entonces, me hace acordar mucho el tema de las FJP. Se arma una gran mentira y se vende una idea que, claro, como va en la misma racionalidad que diseminan los aparatos ideológicos de Estado, termina sucediendo que la sociedad lo mira por lo menos con desdén. Y eso pasó con el sistema jubilatorio, y eso pretenden que pase con aerolíneas, y eso van a pretender que pase con las universidades. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, creo yo, de discutir el fondo de la cuestión, no lo instrumental. El fondo de la cuestión es que una organización no necesariamente tiene como objetivo una ganancia contable. La salud pública tiene como objetivo que haya el mejor nivel de salud posible con todos los fondos que tiene. Y si ahí hay un excedente, hay un superávit, está mal. Porque es alguien a quien ese brazo podría haber llegado y no llegó. Si hay un banco público que tiene muchas ganancias, está mal. Porque quiere decir que no ha tenido una política de crédito para que las clases populares pudieran llegar a tener bienes que no podrían. Claro, si sentás a González Fraga de presidente del banco y te dice que está mal que los asalariados se compren zapatillas, televisor o vayan de vacaciones, bueno, ya está, ya perdiste la discusión. Por eso yo creo que hay que dar la discusión de la racionalidad y hay que dar la discusión de los objetivos. Esas son las verdaderas discusiones económicas. Las otras son instrumentales. Ah, bueno, pero hay que ser pragmático. Yo me pregunto, para nuestro gobierno, recuperar el sistema jubilatorio no fue un hecho de pragmatismo, porque el pragmatismo también es una palabra en disputa. El pragmatismo no puede ser un objetivo, es una herramienta. Y cuando el objetivo del pragmatismo, cuando reconocemos que el pragmatismo es una herramienta y tenemos claro que los objetivos son la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo, bueno, es más fácil entender que muchas personas que se presentan como pragmáticos en realidad son antipopulares o en realidad son antinacionales. Y es necesario distinguir, porque como dijo Cristina, acá no sobra nadie. Y el no sobra nadie implica aglutinarse alrededor de un programa que no requiere el programa hacer cada punto y ser minucioso, porque después hay que sentarse y llevar adelante la tarea y aparecen imponderables y aparecen cosas que hay que ir dilucidando cómo se resuelven. Pero sí los lineamientos básicos del hacia dónde, ¿no?
sin temor a la palabra, sin temor a lo que uno representa. Y hay otra expresión que es muy odiosa, que es esta idea de, bueno, no le hables a los propios. Primero, a mí me parece horrible pensar en los propios. ¿Qué serían los propios? Personas que comparten una visión del mundo, de la sociedad. Miren, cuando te dicen no le hables a los propios, te están diciendo no hables de política. Te están diciendo no te atrevas a desafiar lo que la dictadura del capital ha expresado como el campo de lo posible. Y entonces hay que retomar esa expresión y hay que hablarle mucho a las compañeras y compañeros y escuchar mucho a las compañeras y compañeros, porque quien pretende hablarle a todo el mundo seguramente termine no hablándole a nadie y seguramente termine permeado por un discurso antipopular y antinacional. El peronismo, la historia del peronismo, tiene como uno de sus elementos comunicacionales primordiales resignificar el insulto. Cuando a Evita le decían los descamisados como una tomada de pelo, ella los llamaba los descamisados o los grasitas y se convertía en un atributo potente y poderoso. Cuando a nosotros nos decían, esta es la jubilación para amas de casa, como una burla, como un desprecio, nosotros decíamos, claro que sí, es la jubilación de ama de casa, porque si este sistema en el que vivimos, a la tarea más importante de la humanidad, que es poder reproducirse y poder sostenerse, porque claro, somos mamíferos, un mamífero no nace y se la puede arreglar solo. Y el ser humano es uno de los mamíferos que más tarda en arreglársela solo por motivos anatómicos y que tienen que ver con cómo somos. Si a las mujeres este sistema decidió asignarles esa tarea y no remunerarla, un sistema que remunera el agua, el aire, decidió no remunerar la reproducción humana. Bueno, nuestro gobierno decidió acompañar a esas personas, a esas mujeres, en la última etapa de su vida, y sí, es la jubilación de ama de casa. Ahora, ojo, había compañeras y compañeros que miraban para abajo, ¿eh? Cuando se decía jubilación de ama de casa, cuando se decía retenciones, cuando se decía subsidios. El peronismo como fuerza transformadora tiene que resignificar el insulto en virtud, porque si no lo que vamos a ver es que cuando digan descamisados, haya muchos compañeros que salgan corriendo a ponerse la camisa. Y entonces ya perdimos. Y creo que esto es hablar de economía de verdad. Escuchar las historias para en esas historias hacer pie, mirar al futuro y resignificarlo y construirlo cuando nos toque. Porque si alguien supone que el peronismo tiene la chance de llegar a ser gobierno para administrar este sistema perverso, está equivocado. Mal le va a ir, y me remito a los últimos 4 años anteriores, sin temor, haciéndose cargo, hablando y escuchando a las compañeras y compañeros. Miren, es muy doloroso cuando dicen, bueno, no hay que hablar más de feminismo. Se pasaron 4 pueblos. Resulta que perdimos la elección por decir compañere. Voilà. Perdimos la elección porque seguimos empeorando la distribución del ingreso, porque hubo crecimiento sin inclusión social, porque había desarrollismo explícito en las personas. Guzmán llegó a decir que una bandera del gobierno era el superávit fiscal. Una bandera del gobierno, algo instrumental, ¿no? Suena espantoso. Entonces, yo creo que hace falta más feminismo, más nacionalismo popular, más inclusión social, más disputa por la distribución del ingreso, más derechos. Por supuesto que hace falta una reforma laboral que lleve la jornada a mucho menos horas de la que tiene hoy. Por supuesto que hay que sostener el sistema jubilatorio. De ninguna manera subir la edad jubilatoria, porque además eso obturaría
el mundo laboral para los jóvenes y las jóvenes. Está muy bien lo que planteaba Santiago. De alguna forma hay que financiar los nuevos desafíos. Es cierto que hoy hay menos trabajadores activos por cada pasivo, pero ¿quién dijo que el sistema jubilatorio solo se puede financiar con aportes y contribuciones? La única política pública que se le pide esto. Nadie le pide a la policía, a la justicia, que se autofinancie. Sálveme Dios. Pero tampoco al sistema jubilatorio. Sí es cierto que están incorporando robots, no el robot de robotín, sino herramientas electrónicas de nueva generación que aumentan la productividad del trabajo. Bueno, hay que ponerle un impuesto para el sistema jubilatorio. Si es cierto que hay nuevas modalidades, como el Uber, el Rappi, todas esas cosas, que son nuevas modalidades, ¿quién lo puede discutir? Ahora, ¿no vamos a ser capaces de decir que hay un patrón oculto detrás de eso? Vamos a decir que no, esto es así, son las redes. Ah, no, ellos no quieren derechos. Pongamos un cargo adicional para la jubilación de la persona que lleva esa actividad. Si hay un cargo para el patrón oculto o indirecto, bueno, que haya un cargo para su jubilación. Animémonos a pensar en el mundo que viene por fuera de lo que nos quieren hacer pensar la dictadura del capital. Y este es el camino de los tiempos que vienen. Por eso es tan importante la tarea que llevan adelante desde el Patria, por eso es tan importante poder caminar con compañeras y compañeros como los que estamos hoy aquí reunidos, por eso es tan importante no callarnos la boca, y por eso es tan importante tener en claro que no importa lo que nos hagan, no nos vamos a callar. No importa lo que nos hagan en términos personales, individuales, porque estamos convencidos que esto es una construcción colectiva. Y cuando hay un ataque a alguien como Cristina Fernández de Kirchner, lo que se está atacando es una gestión, una idea, una filosofía, una política y sobre todo, ¿saben qué? El futuro. Eso es lo que se está atacando. Que nadie en nuestro país se crea que tiene derecho a soñar. No solo el día de hoy, sino lo que viene. Por eso, sigámonos juntando, sigámonos encontrando, busquemos la nitidez, acompañemos liderazgos como el de Cristina, que es la nitidez, y sepamos que hay un solo objetivo, que son dos, que van de la mano, la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo. Todo lo demás es instrumental. Muchas gracias. Muchas gracias, Amado. Hola, Bueno, para muestra sobran estos aplausos y tenemos 57-60 en virtual que no llegan los aplausos, pero seguramente también deben estar contentos con tus palabras. Seguramente, seguramente. Bueno, hoy nosotros siempre hacemos un break de 10 minutos, pero bueno, hoy como es una jornada especial, la vamos a hacer toda continua. Y bueno, vamos a hacer algunas preguntas, comentarios de algunos compañeros. Veo a José de la Comisión de Producción, a María del Carmen, que no sé si quiere dar unas palabras. Así que bueno, vamos a hacer algunas preguntas con el micrófono inalámbrico que vamos a ver. Acá anda medio los ponchazos, pero bueno, vamos a tratar de que llegue bien el audio, no tanto por acá, porque es importante que también los compañeros del Zoom escuchen la pregunta. Así que les pedimos que sea lo más breve posible, básicamente para que no se corte. Así que bueno, José, compañero. bueno, muchísimas gracias, la verdad, encantado con las tres exposiciones. El, el martes tuve el gusto de estar con Cristina en una fábrica en Avellaneda y di un concepto que
me parece que vale la pena tener en cuenta que estamos viviendo un proceso no solamente de deshumanización de la economía, que es lo que subyace en todo lo dicho, sino de deshumanización de la sociedad. Y la verdad que me alegro mucho porque aquí se han puesto sobre la mesa la historia de lo que es, yo digo, la madre del borrego de nuestra sociedad, que es el problema de los bajos ingresos de nuestra gente. Y también otro problema que está mucho más oculto, que es el padre del borrego, del cual nunca nadie habla, todo el mundo le echa la culpa a la madre. El padre del borrego, que es que además de tener bajos ingresos, tenemos precios extraordinarios, por encima de los internacionales y que nada tienen que ver con nuestros costos de producción, de distribución, etcétera, etcétera. Y entonces aquí quería hacer dos preguntas. Primero, ¿cómo se puede aprovechar la renta extraordinaria que gozan los monopolios y los oligopolios para imponernos esos precios exorbitantes y que nada tienen que ver con nuestra realidad para justamente esto, aportar a la felicidad del pueblo y a la grandeza de la nación? Y la segunda pregunta es, que también me preocupa, yo soy el tema de la economía social me parece muy importante, pero también me preocupa pensar cómo podemos evitar que haya una economía para la formalidad y una economía para la informalidad. Y que esos trabajadores de la economía popular tengan un sendero. Ahí esa es mi pregunta, ¿cuál es el sendero para que la economía popular evolucione hacia la formalidad? Nuevamente, muchísimas gracias porque fantástica la exposición. Bueno, gracias. No sé quién, Santi. No, lo mío es corto con la primera pregunta. Hay que transformar el aporte a las grandes fortunas en impuestos. Hay que transformarlo. Me parece que esa tiene que ser la primera medida. Y ahí es la mejor forma de hacer transversal la distribución de rentas extraordinarias, porque ahí caen todos los que tienen rentas extraordinarias. Entonces me parece que la primera tarea es ese aporte a las grandes fortunas transformarlo en impuesto. Bueno, adhiero a lo de Santiago, ¿no? La puja distributiva y cómo con el sistema tributario uno puede efectivamente dar discusión de esa puja distributiva. Indudablemente que grabando las grandes rentas, las rentas extraordinarias, ahí uno genera una distribución distinta de esa mayor renta. Se hace con política tributaria, ¿no? Respecto de tu pregunta, interesante lo que decís. Hoy en la Argentina hay más de 2 millones de trabajadores en la informalidad. Y entonces hay que ver cómo uno nuclea toda esa cantidad de trabajadores y trabajadoras que hoy se encuentran en la informalidad tratando de gestionar su ingreso de cualquier manera, aún en situaciones absolutamente precarias, ¿no es cierto? La vemos por todo el país. Y sin dudas, las organizaciones de la economía social tienen que dar contención a eso. Hay distintas formas de agruparse, de colectivizarse, pero eso tiene que estar acompañado, lo decíamos al final, con política pública. No hay forma de hacerlo si no es a través de la política pública. Y esto tiene que ver con la organización desde el Estado, apoyando ese tipo de iniciativas colectivas. Hoy, si vos le das a la gente, por ejemplo, hablábamos del acceso a la tierra y a la vivienda, vos le das a la gente loteos sociales con servicios, la gente autoconstruye como puede. Como puede. Y ahí sí, entonces Amado decía, ojo, tenemos un sistema financiero, el FGS en aquel momento, que puede entonces destinar fondos para que esa gente pueda acceder a un crédito hipotecario, como fue el Procrear, una política maravillosa, la última gran política de acceso a la tierra, a la vivienda, el Procrear. Entonces la gente accedía a la tierra y de alguna u otra forma construía. Bueno, lo mismo en el aparato productivo, industrial, fabril, en la agricultura familiar, pero tiene que ser con política pública. El Estado tiene que encaminar toda esa generación de empleo,
esa necesidad, esas ganas de la gente de alguna forma conseguir su trabajo y en definitiva, como decía Amado, ser feliz, ¿no es cierto? Él y su familia, o ella y su familia. Pero sin un Estado fuerte, presente, que acompañe, es muy difícil hacerlo. Bueno, gracias. Vamos a algunas preguntas. Hay un montón de preguntas del virtual, pero bueno, yo estoy tratando de simplificar. Amado, acá hay una pregunta que me parece interesante. ¿Cuál sería el nuevo Vamos a volver mejores 2.0? No, yo creo que está preguntando quién es el que viene a ser. No, no en términos si es irónico o. Es que yo no creo en el vamos a volver mejores. Yo creo que vamos a volver. El vamos a volver mejores implica que no somos nosotros, tal cual quedó explicitado en la última gestión. Sería como decir, vamos a volver desarrollistas. Sí, sí, compañera, adelante. ¿Tenés el micrófono? No, nada, agradecer mucho a la Comisión de Economía por todo este curso maravilloso que hizo, a Juan Pablo y a todo el equipo. Por supuesto, a los expositores de hoy, ni hablar. Amado, te amamos ya directamente. Pero bueno, yo muy agradecida también que hoy pudo participar. También hay gente en el Zoom que puede participar desde Francia y nosotros haciendo esta cooperación desde el Patria con Francia Insumisa y con Melenchon, que los estuvieron escuchando allá a pesar de la hora en Europa y los compañeros que están presentes, porque solo quiero dejar este mensaje. Yo creo que tenemos que ganar para reconstruir el estado de guerra que nos van a dejar, la destrucción total, y en eso tenemos que seguir con esto, porque tendremos que modificar muchas conductas para volver. Nosotros mismos estamos en una sociedad rota y nosotros estamos dentro de esa sociedad rota, porque nos olvidamos del otro. Entonces por eso creo que hay que modificar todo. Solo quiero dejar este mensaje, ya que estuviste hablando de Melenchón, que te manda un abrazo enorme, que dice que sos, después de Cristina, el mejor dirigente político de la Argentina y el mejor economista. Muchas gracias, compañera. Bueno, acá para Santiago hay varias preguntas. Son más técnicas, a ver si, la selección de los directores por parte del Fondo de Garantía. ¿Y cuál es la razón de diferentes edades jubilatorias entre hombres y mujeres? ¿Y qué proponés para financiar, o que, bueno, que el sistema jubilatorio, ante la extensión de la edad, la longevidad de la gente, qué solución económica, financiera se puede implementar? No, los directores que tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en las empresas los nombra el Estado. Y obviamente el objetivo es nombrar, dependiendo del sector, a un funcionario del Estado Nacional que sepa de ese tema. Qué sé yo, alguien que, si es con los bancos, que lo nombre la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía. Si es algo más productivo, Secretaría de Producción. Pero es una decisión del Estado a quién nombrar y mandar como director del Estado, y obviamente eso después se vota en asamblea de la empresa, pero lo propone el Estado Nacional.
La otra era, la diferencia de edad jubilatoria es 65 para los varones, 60 para las mujeres. Esa es la edad jubilatoria hoy en la Argentina. En Francia, dieron vuelta a Francia, me parece, por aumentar 2 años la edad jubilatoria, de 62 a 64. Porque nos dicen, che, la edad jubilatoria en la Argentina es baja. Bueno, los varones tienen una edad jubilatoria más alta que en Francia, donde la esperanza de vida en Francia es más alta que en la Argentina. Entonces, ¿qué baja? Eso es mentira. Eh, Nada, ¿por qué van a venir con esa idea de aumentar la edad jubilatoria a 70 para varones y mujeres, que es la propuesta del Fondo Monetario Internacional? ¿Y qué? Sí, perdón. Sí. No pasa nada, se escucha. De aporte. Vale. Tenés que trabajar de los 12 años. Claro, claro. Bien, es lo que dice Amado, digo, hay un desarrollo tecnológico, la inteligencia artificial. Discursivamente eso supuestamente va a liberar al hombre del trabajo, pero cada vez tenemos que aportar más para jubilarnos, se extiende la edad jubilatoria, no se discute la jornada laboral. Entonces, digo, ¿y a quién beneficia entonces todos esos avances tecnológicos? A la gente, evidentemente no, porque cada vez tenemos que trabajar más años y aportar cada vez más para poder jubilarnos. Entonces, a alguien está beneficiando, no es al pueblo en general. Y con respecto al financiamiento, se puede discutir qué impuesto. Bueno, digo, si instalamos el impuesto a las grandes fortunas, parte de ese impuesto a las grandes fortunas puede ser para financiar el sistema previsional, un porcentaje. Y por lo tanto, seguir financiando para no tener que justamente dejar a ningún argentino o argentina sin jubilación. Se puede discutir de dónde sacar la plata. Y me parece que plata hay, lo que pasa es que hay que ver para dónde lo destinan. Digo, si un resultado tiene el gobierno de Milei, además es que el sistema impositivo, lo habrán hablado acá, es cada vez más regresivo. Los ricos aportan cada vez menos con Milei. Entonces, mirá si no hay de dónde sacar la plata para financiar el sistema previsional argentino. Lo que está haciendo Milei en términos impositivos es una locura. Ahora, fíjense, darle una moratoria a un jubilado que no aportó porque no tuvo trabajo o lo mandaron a la informalidad y no es responsabilidad del trabajador no hacer los aportes, desfinancia el Estado Nacional y quiebra el Estado Nacional. Hacer un blanqueo que blanquearon 20.000 millones de dólares sin preguntarle de dónde sacaron la plata, sin cobrarles nada y tratar de borrar el rastreo de la FI, no, eso no quebra el Estado Nacional. Eso genera desarrollo y genera crecimiento y genera, pero darle una jubilación mínima a un jubilado quiebra el Estado Nacional. Bueno, esto es lo que decía
Amado de la discusión de las racionalidades que siempre está en disputa. Muchas gracias, Santiago. Justamente había una pregunta esa para Amado, pero antes tengo otra para Fernando y después para Amado y ya vamos cerrando. ¿No debería haber un compre cooperativa en los municipios y las cooperativas? Yo creo. ¿Querés contarlo? No, no, dale. Esa era para Fernando, la de Amado. ¿Esa era para Fernando? Sí. No, no, yo creo que, mirá, se habla mucho del sujeto político y quieren hacernos creer que está difuminado el tema de las clases sociales. Yo creo que una forma de encarar este tema es el sujeto territorial. Y me parece que a escala de los municipios hay muchísimo para hacer, que sería digamos, una medida a muchos objetivos al mismo tiempo. Eh, Coincido que tiene que haber una gestión estatal. Creo que hay que reformar todo el sistema financiero argentino. La otra vez hablaba con Santiago de terminar con el Banco Central. Hay que terminar con el Banco Central en Argentina. No tengo peluca. Eso es silencio. Para hacer un banco federal, un barco de reserva federal que modifique la estructura del financiamiento en la Argentina. Y en ese camino creo que hay que tener un sistema de financiamiento para actividades que no estén en la economía formal para formalizarlas. Porque ahí me parece que hay una disputa hacia adelante muy importante y entender que las cooperativas pueden ocuparse de cualquier actividad dentro de la economía formal si hay un Estado que está dispuesto a poner al servicio de las cooperativas las herramientas indispensables para eso, que son muchas y sería largo, pero creo que ahí de verdad hay mucho para hacer y además esto desconcentraría la economía, con lo cual irías en contra de los grandes formadores de precios. Porque está bien, nos pueden decir que no podemos hacer un teléfono celular en Tapalqué, pero ¿quién puede decir que no puedes hacer quesos, fiambres, fideos? En Argentina los panificados están hiperconcentrados. ¿Por qué vamos a aceptar esa situación? Bueno, yo creo que hay mucho para hacer entre el cooperativismo, el sistema financiero y el Estado argentino para solucionar esa cuestión, que además generaría muchos más puestos de trabajo formales y tendría una racionalidad en el transporte de los alimentos que hoy no existe. Agrego una. Interesante lo que dice Amado. Agrego una breve cosa o dos. Primero, los resabios de la dictadura, ¿no? La ley de entidades financieras. Esa es una deuda de la democracia, ¿no? Ese debate, digo. Por eso está el sistema financiero al servicio de los monopolios y de los grandes capitales. Eso hay que romperlo definitivamente. Y respecto de, es interesante lo del Estado con las organizaciones de la economía social, el cooperativismo fundamentalmente, porque ¿quién estaría en contra, por ejemplo, de que si una fábrica de ladrillos huecos, gestionada por sus trabajadores, parte de la producción, no digo todo, porque sería revolucionario, parte de la producción fue un acto fallido, porque quería hacer la revolución. Bueno, parte de la producción vaya a construir escuelas, hospitales. ¿Por qué no? ¿Quién estaría en contra de eso? Y sin embargo, cuando uno lo plantea en los estados provinciales o municipales, no, claro, porque conviene más comprarle a la gran empresa, a la monopolizada y al retorno. Entonces, es interesante la pregunta. ¿Puede? Sí, claro que puede. ¿Cómo no? Mirá todo lo que hay que hacer en la Argentina. Mirá la agricultura familiar, los precios que pagamos por los alimentos. Mirá si tenemos pequeñas ferias en cada pueblo de la Argentina con producción propia. ¿Vos crees que el costo es el mismo? Contra los grandes monopolios o oligopolios, en el mejor de los casos, la concentración y la formación del precio. Entonces me parece que hay mucho para hacer en eso. Una preguntita más de la compañera, lo que sí, con el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Em, Amado, antes un compañero desde el Zoom preguntó cuál era el Volver Mejores 2.0 y vos estuviste un poco ahondando en las distintas racionalidades económicas
o la naturalización de determinados sentidos que van a contrapelo de propuestas nítidas, de propuestas que conecten con nuestra propia historia, con el peronismo, el aspecto distribucionista, la nitidez. Y me gustaría si podrías ahondar un poco cómo conecta esta naturalización del sentido no solo en el aspecto económico, sino también en el político. Esta cuestión de la gobernanza según encuestas de imágenes, según, bueno, también en este aspecto incluye las redes sociales, y cómo esa misma toxina, la del volver mejores, hoy por hoy también se disfraza con las nuevas canciones y cómo a veces también se naturaliza el sentido de que para que un dirigente crezca o tome vuelo o amplíe su base de convocatoria popular, tiene que enfrentar a una supuesta conducción. A veces hay un sentido muy naturalizado que dice, no, bueno, pero en algún momento tiene que enfrentar a su conducción, cuando históricamente, y esto lo dice también Artemio López, que hoy lo traías a la charla, tenemos una líder que no solo, digamos, testimonia desde su gestión en el pasado, sino que sale a caminar y también es un faro y es absolutamente una propuesta a futuro. Y bueno, la necesidad de defenderla. Y otra más cortita, que hablaban antes de la reducción de la jornada de trabajo, teniendo en cuenta que desde el 2003 a 2015 se crearon 200.000 pymes, ¿estamos seguros que la distribución del ingreso se consigue reduciendo la jornada laboral o también se trata de generar nuevos empleos y conectarlos con la economía popular, como antes decías? Bueno, empiezo por el final. Se trata, creo, un poco de todo. Yo creo en la reducción de la jornada laboral por algo que estuvieron dándole vuelta tanto Fernando como Santiago, que es ¿cuál es el sentido para la humanidad de las mejoras tecnológicas? Un ejemplo concreto. Gracias a la medicina, los avances, la mejor alimentación, el ser humano vive en promedio 10 años más que hace 30 años, más o menos. Bueno, ¿para qué? Eh, Porque el discurso dominante parece que eso sería un problema, no una bendición. Entonces ahí está todo dado vuelta y no tenemos que aceptar que todo está dado vuelta. Entonces, si la tecnología sirve para vivir más años, ¿por qué lo vas a obligar a alguien a jubilarse más viejo? Lo que tendría que ampliar es el campo de mejora de la calidad de vida de las personas. Y esto incluye tiempo para la recreación, tiempo para el arte, tiempo para el deporte, tiempo para la familia, tiempo, el que decide tener una familia en el formato que decida. Entonces, me parece que otra vez tiene que ver con aceptar que la única variable objetivo en una sociedad es la cuestión contable. Y la verdad es que no, o no debiera. Porque si no, entonces que no haya más medicina y la gente se va a morir más joven y entonces el sistema jubilatorio va a ser superavitario. Mirá qué fácil lo arreglas. Ahora, si la humanidad se involucró en mejoras tecnológicas, eso debe ser capturado por el conjunto de la humanidad, no por dos o tres personas, que es la tendencia a la que te lleva a la dictadura del capital. Hay un ejemplo que para mí es terrorífico. El año pasado creo que fue, hubo un grupo de personas que pagaron alrededor de $250.000 el pasaje para ir en un submarino a ver no sé qué. Bueno, resulta que salió mal y el submarino tuvo problemas. Y entonces era una noticia en todos los diarios que esto estaba sucediendo, que es gravísimo y es doloroso, y era una noticia en los diarios que los gobiernos empezaban a mandar a la prefectura, a la armada, a los científicos a buscarlos. Hermoso, de acuerdo. ¿Cómo convive ese hecho con balseros cruzando el Mediterráneo asesinados por los estados y expulsados de sus países? ¿Cómo naturalizamos una cosa? Estas cosas nos pasan todo el día frente a las narices y no somos capaces de exponerlas. Está bárbaro que vayamos a rescatar a los que pusieron $250.000 por boleto con recursos públicos. Estaría mucho mejor
que vayamos a rescatar a los que se están yendo porque no pueden vivir en su país y son los estados los que los acribillan antes de llegar. Y todas estas cosas las vamos naturalizando y naturalizando todos los días. Entonces yo creo que es ahí donde hay que, primero, ser valiente de romper, valiente intelectualmente, de romper la forma de razonar que te impone la dictadura del capital. Y en ese camino encontrar nuevas fórmulas impositivas, encontrar sistemas donde el Estado es capaz de financiar actividades que son solo monopólicas, porque además hoy está en disputa esto del peronismo, ¿no? La racionalidad del peronismo. Uno escucha, no, ustedes no son peronistas, son distribucionistas. Y la verdad, cuando uno mira la historia del peronismo, tiene muchísimo que ver con la producción y la distribución. Pero una producción inserta en un sistema que mejora la distribución del ingreso, porque existe un sistema que mejora la producción y empeora la distribución del ingreso. Existe también. Eh, o esas cosas que el peronismo no tiene nada que ver con el Estado. Yo invitaría a revisitar la Constitución del 49, donde está clarito el rol del Estado y del capital en una sociedad peronista, justicialista. Me parece que todas estas cosas hay que discutirlas. Hay compañeras y compañeros con los que los podemos discutir para encontrar una síntesis. Hay otras veces que directamente yo creo que decir, no, nosotros pensamos y creemos en esto y es lo que estamos dispuestos a defender, pero me parece que tiene que ver esto con tu segunda o con tu primera pregunta, porque en realidad en la interna del peronismo siempre está la externa, ¿no? Y esto me parece que no hay que perderlo de vista. Dice Artemio que la gran diferencia con cualquier otra crisis en la historia argentina es que tenés un liderazgo como el de Cristina vigente y viva. Bueno, yo creo que en política siempre es mejor acumular. Y yo creo que acumular es un término distinto a la unidad, porque la unidad ya vemos a dónde nos llevó. Unidad con sentido, unidad con rumbo, ¿no? Unidad así en abstracto tampoco me parece que sea un valor por sí mismo. Me parece que la acumulación política es un concepto mucho más fuerte que la unidad. Y todo dirigente tiene derecho a sentirse que va a ser el vértice de la acumulación política. Solo el pueblo es quien va a decidir dónde se acumula de verdad y dónde queda parado cada uno y cada uno. Muchas gracias. Bueno, compañeros, gracias Fernando, gracias Santiago, muchas gracias Amado. Damos por concluido el seminario de economía y vamos a hacer una foto, obviamente, no se vayan.